estamos hablando de la vida diaria y, por lo tanto, de la alimentación de la gente, de los niños, ¿no? De algo muy grave. Sí, bueno, no acuerdo nada en política con Vargas Llosa, ¿no? Y en este análisis, la verdad que tampoco. Porque yo no creo que mala praxis sea una buena definición. Creo que lo que hubo, terminando un mandato, es una política económica que se propuso un objetivo. Sí. Su objetivo central lo cumplió. O sea, acá ha habido una traslación de ingresos desde los sectores de menores recursos hacia el capital concentrado. Esto pasó, o sea, estamos terminando el mes de noviembre, es el último mes completo de Mauricio Macri. Vamos, los números de inflación de noviembre ya se van a conocer en el nuevo mandato, pero los análisis de consultoras privadas, todos se acuerdan que el número va a estar arriba del 4%. 4,6, hablando de 4,6, o sea, ¿no? Terminamos el año pasando cómodos el 50% de inflación, con salarios que van a perder el 7%, con salarios que a lo largo de estos 4 años perdieron el 20%. Del otro lado tenés las super ganancias de los bancos, del capital concentrado agroexportador, de los acreedores de deuda. Por lo tanto, una cosa es decir que obviamente el número de probablemente el gobierno de Macri no le ha gustado el número de inflación, seguramente que no. Ahora, terminó siendo el instrumento que garantizó el objetivo central de su gobierno, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo con toda claridad. Argentina termina súper endeudada. El número de endeudamiento obviamente es terrorífico, pero detrás de los números del endeudamiento hay acreedores. ¿Quiénes son esos acreedores que están esperando para cobrar? Que están esperando muchos de ellos para cobrar en enero, en febrero, porque hay vencimientos puestos ahí. Entonces tenemos nombres y apellidos de personajes muy cercanos a distintos funcionarios del gobierno. Por lo tanto, el término mala praxis a veces parece que da la sensación de, bueno, se equivocaron, no les salió bien, no pudieron, o como muchos fueron inútiles. A mí me parece que no es eso. Yo quiero corregirme porque en realidad fue Grobo Copatel el que dijo eso, pero las declaraciones de Vargas Llosa también llamaron la atención, porque dijo sería una catástrofe que venga el peronismo, el regreso del peronismo, pero la verdad es que la política de Macri fue un fracaso. Y también es una declaración que, bueno, viniendo de Vargas Llosa, llamaba la atención por estas horas, pero lo corrijo porque en realidad Grobo Copatel habló de esto, de la mala praxis, ¿no? Y de hecho es frecuente cuando hablamos con economistas de esto de, bueno, esto ya lo probamos, no funcionó, pero en el medio, ¿qué es lo que pasó y en qué se traduce? En comedores que se llenaron de chicos y de adultos mayores, ¿no? Sí, a ver, tenemos que empezar a darnos cuenta, yo entiendo que vos me presentás a mí, el economista, pero tenemos que empezar a darnos cuenta que la palabra economista, así en general, hay que empezar a dividir, ¿no? Porque hay economistas y economistas, hay determinadas corrientes. Esto de la economía, dice, en general es un juego ideológico muy vinculado al sector financiero que se detiene detrás de, bueno, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la economía dice o porque determinado experto dice. No, acá hay modelos económicos atados a modelos políticos, ¿no? Y por lo tanto, cuando un economista actúa, la primera pregunta es, bueno, ¿a qué intereses efectivamente responde? Y muy vinculado generalmente a lo financiero, recién lo mencionabas. Entonces, eso hace que esté muy alejado tal vez de lo que es la vida, bueno, el ejemplo que yo te pongo, ¿no? De lo que sucede en los comedores, la vida diaria de la gente. Exactamente, por eso la gran pregunta, y por supuesto estamos en la transición y todo lo que digamos tiene que tener un cuidado extremo porque por ahí el nombramiento de un ministro dentro de 2 días, ¿no? O sea, nos puede dejar en offside. Pero en lo que se viene hay 2 temas que son muy fuertes. Uno es, parecería que hay un acuerdo en que la reactivación económica pasa por el consumo. Sí. Ahora, para que ese consumo se efectivice hay que tener en claro algo. Tiene que haber una recomposición urgente, inmediata de salarios y jubilaciones para que la economía se reactive. Este es el primer gran punto. Por supuesto, atado a esto es cómo responden los empresarios, porque, digamos, y los empresarios, ¿qué van a hacer ante ese aumento de salario? ¿Van a trasladarlo inmediatamente a precios? No. ¿Qué va a pasar con el dólar? Por eso ahí aparece la otra gran pata inmediata, que es ¿qué pasa
con los vencimientos de deuda inmediatos de enero y febrero, que se resuelva eso, ¿no? Es lo que determina que el dólar no empiece una escalada y otra vez entremos en un circuito inflacionario, ¿no? ¿Y eso cómo lo ves? Y también en horas donde se habla de la formación del gabinete, la conformación, Alberto Fernández dijo que ya está el gabinete cerrado ante algunas especulaciones que había en las últimas horas. ¿Qué ministro se necesita? Bien, es muy difícil contestarte qué ministro se necesita, porque habría que ponerse en no te digo nombre, te hablo de... Bueno, a ver, yo te decía dos cosas centrales. Una es la recomposición de salarios y jubilación, la otra es la negociación de la deuda, claramente. O sea, hay algo que hay que tener claro. Es imposible que la Argentina pueda pagar los vencimientos inmediatos de deuda y a la vez agarre este plan verano de recomposición. Sí. Bueno, un ministro que pueda negociar rápidamente con los privados para lo que son los primeros meses del 2020. Por eso, entonces, ahí está, por supuesto, yo digo, voy a decirlo porque está el nombre arriba de la mesa, está el nombre de Martín Guzmán dando vuelta, ¿no? Sí. Que es, si Martín Guzmán va a economía, que ojo, no sabemos tampoco qué va a significar economía, porque la idea de un superministerio de economía, que es la idea histórica, daría la sensación de que si hay un ministerio de la producción por un lado que se lleva muchas de las funciones de economía, ese ministerio, si se llame de economía o de hacienda, ya no será el superministerio. Entonces, ahí no solamente el nombre, sino los nombres, ¿no? O sea, hay un ministerio de la producción donde ahí aparece el nombre de Martín Culfas. Hay un ministerio de economía o hacienda o, pongamos el nombre real, negociación de la deuda. Con Martín Guzmán. ¿Cómo juega el Banco Central en todo esto, donde ahí suena el nombre de Miguel Pese? Ahí hay tres nombres que son determinantes y ahí se arma el juego. ¿No? Y ahí se arma el juego. Evidentemente, el que vaya a reestructurar la deuda, tiene que... La discusión de la deuda está planteada en 3 puntos. La deuda con el Fondo Monetario. La deuda con el Fondo Monetario daría la sensación que lo que estaría planteando el gobierno es, bueno, vamos a hacerla larga. Patearla para más adelante. Claro, vamos a hacerla larga, o sea, esto quiere decir, no agarramos los 11.000 millones de dólares del préstamo, la pateamos para más adelante. Total, los vencimientos sí es verdad que están un poco más adelante, pero es la gran negociación política. La deuda con los privados tiene 2 capítulos. Hay una deuda muy, muy de corto plazo. Enero, febrero, vencen 15.000 millones de dólares de acá a abril. Una consultora decía, febrero es el mes clave. O sea, a febrero algo tiene que estar negociado, o la Argentina entra en default, o se opta a pagar y por lo tanto no se reactiva, ¿no? Para ser muy crudo, esas son las grandes definiciones de esa deuda con los privados, que la mayoría son privados locales. Y después queda el gran paquete, que es la deuda con los acreedores privados del exterior. Todo eso es un paquete de 43.000 millones de dólares en el año 2020, de los cuales 13.000 los puede resolver el Estado porque son bonos que tiene el ANSES, pero hay 30.000 que hay que ir a negociarlos, ¿no? Y ahí está, diríamos, casi que ahí está el nudo de cómo se resuelve esto que empezó a tomar este nombre, ¿no? Plan verano. ¿Qué pasa de acá a marzo? José, hablabas de, bueno, por un lado la deuda o el pago de la deuda a los privados, lo que es inminente. Por otro lado, esto de reactivar el consumo, la suba de salarios, lo que ha explicado Alberto Fernández. Lo cierto es que también, si hablamos de una suba que estima un 20%, ¿no? Según lo que hemos escuchado hasta ahora, para jubilaciones, para salarios, también alguna solución para los medicamentos, pero también esto coexiste con los aumentos que todavía quedan en el mes de diciembre. Y en algún caso, bueno, los colegios privados, está publicado hoy con un aumento de un 20% para marzo. Entonces, ese incremento que plantea Alberto Fernández dar a los salarios, la verdad que va a ser absorbido rápidamente por estos aumentos. Por eso yo te insistía al principio en aumentos reales, un 20 o incluso un 30% de aumento a jubilaciones, asignaciones familiares. Obviamente que es un alivio, eso no cabe ninguna duda. Ahora, si eso va continuado después en el mes de marzo con que no se hace el aumento inflacionario que corresponde según la ley porque un ajuste termina tirando para atrás ese aumento, ahí termina siendo pan para hoy y para mañana. Lo mismo que se está hablando de una suma fija para los trabajadores privados de 6.000, 7.000 pesos.
uno podría decir, no es nada. Ahora, el gran punto es 6.000, 7.000 pesos y abrimos las paritarias y en la negociación paritaria se recupera lo anterior, es una cosa. Ahora, 6.000, 7.000 pesos a cuenta y no se reabren las paritarias y en marzo estás otra vez con todo planchado. Entonces, ahí me parece que está el nudo, ¿no? Y por eso es muy, muy importante de qué estamos hablando cuando hablamos de incrementos de salarios y jubilaciones. Claro. Y por supuesto, del otro lado, que ese incremento no termine siendo en un mes o en 2 meses comido de vuelta por la inflación. Ahí se habla del acuerdo de precios y salarios, obviamente ese es un punto. Ahora, el otro punto es que, recordemos que este último mes y medio tenemos el tipo de cambio quieto. Que el tipo de cambio siga quieto depende mucho que no haya turbulencias en esa negociación con la deuda. Si empieza nuevamente a correrse hacia arriba la devaluación, sea cual sea la definición de cómo quede exactamente, si se pueden comprar dólares, no se pueden comprar dólares, que sea una definición del Banco Central. Pero si se empieza a abrir una brecha, y eso va a terminar repercutiendo mucho sobre precios y salarios. Y sí, efectivamente, no nos olvidemos que tenemos el aumento de la nafta, cae en el índice de diciembre, el aumento de las prepagas y el gobierno de Macri, un regalito con moñito que está tirando para adelante es todos los aumentos de tarifas que ella está avisando. Bueno, el agua, por ejemplo, ¿no? Y demás. José, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido muy amable, como siempre. Momento